Las Metamorfosis de Ovidio es uno de los libros más influyentes de la literatura occidental. Irene Vallejo se sumerge ahora en la obra del poeta romano para reproducir una de sus fábulas, en la leyenda de las mareas mansas. Bueno, Irene, en este libro recuperas la fábula de Ceyx y Alcione de Las Metamorfosis de Ovidio. De todos los mitos, leyendas, fábulas de Ovidio, ¿por qué esta? Porque en el momento en el que escribí este libro estaba atravesando un duelo personal, la muerte de mi padre, y yo siempre intento canalizar las emociones más intensas de mi vida a través de la creación. Y pensé que esa sería una buena manera de desahogar, de manifestarme un poco, de abrirme y destensarme. Y en este momento pensé en esta historia, que tampoco es una de las más conocidas, de las Metamorfosis, y volvió a mi memoria y quise trabajar de esa manera, ¿no? en esa consonancia con mis propios sentimientos del momento. Además, la ilustradora Lina Vila, que ha hecho estas maravillosas acuarelas, también estaba pasando por esa situación. Y entonces creo que las dos nos encontramos en un momento vital parecido, y a través de nuestras dos miradas, ella las ilustraciones, las acuarelas y yo el texto, compartimos una experiencia que se suele vivir de forma bastante solitaria, ¿no? Porque las personas que te rodean normalmente no comparten esa misma intensidad. Era precisamente lo que te iba a preguntar, que ya lo has respondido un poco, porque bueno, mencionar las ilustraciones son bellísimas. El libro me parece como un caramelito, un regalazo, y quería saber cómo había sido ese proceso de creación escritora-ilustradora. Entiendo que si hubo esa sinergia, ¿no?, fue bueno, pero bueno, en general, ¿cómo es ese proceso con ilustradores, que además parece que te estás animando, ¿no? Yo en realidad a Lina Vila la conocía desde muchos años antes de haber escrito este libro. Había ido a todas sus inauguraciones de exposiciones en Zaragoza y siempre había tenido el pálpito de que alguna vez escribiría algo que sucediera en el universo de los cuadros de Lina Vila, porque me entusiasmaba y me fascinaba y me sugería, o sea, realmente me sentía inspirada por su universo. Y bueno, cuando llegó ese momento en el que además estábamos las dos unidas por ese nexo, escribí el relato y lo concebí pensando en ella. Si ella no hubiera querido ilustrarlo, creo que lo hubiera guardado en un cajón, porque no podía asociarlo con ninguna otra persona. Y ella tuvo la generosidad de aceptarlo, de entrar en este proceso que, claro, también tenía esa dimensión personal que lo hacía, bueno, pues también una exploración del dolor juntas, y lo convirtió en una experiencia, bueno, muy consoladora, ¿no? Porque al final dentro de la mala situación un camino menos malo, ¿no? Además, las metamorfosis en general y esta historia en particular es muy vitalista, tal como se resuelve. Y creo que eso es importante, darles también a los niños y a los jóvenes la posibilidad de expresar bueno, pues, su incredulidad, su dolor, esas emociones no manifestadas ante la muerte, pero hacerlo también de una manera que les transmita, pues, ¿no?, esa que creo yo que es la reflexión profunda de las metamorfosis, que la vida está cambiando constantemente y que tenemos que estar abiertos al cambio, incluso si el cambio a veces puede conllevar dolor. Pero hay un reencuentro, aunque sea simbólicamente, bajo esa nueva forma, metamorfoseados todos en algo distinto. Pero en el momento en el que empecé a buscar editoriales, realmente era muy difícil, no querían un libro sobre la muerte para niños y jóvenes. Creo que la pandemia ha cambiado la visión, porque, claro, realmente ha habido muchas ausencias sin despedida. Sí. Y para los niños eso y para los adultos es difícil de abordar. Y sin embargo, en el territorio seguro de la historia nos reconocemos quizás sin arriesgar tanto, y hablando de los personajes empezamos casi insensiblemente a hablar de nosotros mismos, ¿no? Y los podemos hacer
portavoces de lo que sentimos sin abrirnos de una manera tan espontánea. ¿no? Claro, reflejándonos en ello. Y es más fácil plantearlo en forma de historia que sentarse alrededor de una mesa y decir hoy vamos a hablar de la muerte, ¿no? Pero creo que es una historia que precisamente por el desenlace y por la presencia de la vida bajo otras formas puede ayudar a hablar, pero también a reconciliar, ¿no? Vamos a volver a Ovidio, que ha sido uno de los grandes inspiradores de la literatura y yo creo que de todas las artes. ¿Podríamos decir que es uno de esos viejos rockeros que no van a morir nunca? Sí, totalmente. Y es muy meritorio que no haya muerto nunca porque fue un escritor censurado en su época, al que el emperador Augusto desterró y exilió por la fuerza. El que amaba la vida de Roma, la vida social, la vida literaria, lo expulsó a Tomis en la actual Rumanía, en un territorio periférico y muy peligroso del imperio, donde hacía mucho frío y no existían ciudades ni esa vida civilizada que tanto amaba Ovidio. Y además intentó destruir todos sus libros, los retiró de las bibliotecas públicas. Entonces, bueno, la supervivencia de las Metamorfosis es para mí un triunfo de los lectores sobre el poder. Y esa también es una historia hermosa, ¿no? Que sigamos todavía hoy leyendo a Ovidio es también una derrota contra la censura en un tiempo en el que los fantasmas de la censura vuelven. Sí. Los clásicos a los que también dedicas un espacio en El infinito en un junco. Hablas de que para algunos el gran problema es llegar a los clásicos. Y es verdad, porque yo creo que a veces incluso nos autoimponemos como unas barreras, ¿no? Y decimos, los clásicos, es como, ¿qué crees que habría que mejorar para eliminar esas barreras que tenemos a veces para llegar? Tenemos una visión muy estereotipada de los clásicos, como si fueran unos textos obligatorios, áridos. Quizá nos vemos obligados a leerlos demasiado pronto, ¿no? Como parte de nuestra educación en los colegios, en los institutos, y no llegamos con esa ligereza, con esa curiosidad, con ese afán de conocerlos, que fue el que yo tuve la suerte de conocer cuando mis padres me contaban leyendas de la mitología antes de dormir. Entonces hay allí que quizá deconstruir ¿no? Todas esas estatuas en las que nos han convertido a los clásicos y bajarlos de esos pedestales, ¿no? Para que no los sintamos extraños y distantes y fríos y pétreos. Y bueno, pues es uno de los motivos por los que decidí escribir este relato, que es una versión muy libre, pero intenta también crear una conexión con una de esas historias que, por otro lado, cuando se presentan en forma de sagas de Hollywood, que están muchas de ellas basadas en libros de mitología comparada, pues sin embargo tienen un éxito arrollador, ¿no? Entonces se relaciona mucho también con las expectativas y con cómo se venda un poco, claro, ¿no? Y esa sensación de obligatoriedad es muy dañina en la literatura, ¿no? Porque yo creo que la literatura, todas las ventajas y beneficios que tiene exigen que a la lectura lleguemos por placer. Sí. En el momento en el que nos la imponen y ya no es una libre decisión, entonces no nos abrimos a la historia ni nos sirve para ampliar el vocabulario, ni para sentir más empatía, ¿no? Todos esos fenómenos me gusta pensar que llegan a través del placer. El placer es el detonante principal de todo lo que luego pueda aportarnos la literatura. Entonces quizá esa llegada más hedonista, más placentera a los clásicos se puede conseguir precisamente leyendo libros a los niños o haciéndolo formar parte de la vida fuera del colegio. O incluso en la edad adulta, ¿eh? A mí se le supone literatura juvenil, pero desde luego, bueno, como indica aquí atrás, es para lectores valientes de cualquier edad. A mí me ha gustado, igualmente me ha vuelto a acercar a las Metamorfosis y creo que esto es una victoria independientemente de la edad. Muchísimas gracias. No, yo creo que la literatura infantil es la literatura que es también para jóvenes y niños, ¿no? Eso no quiere decir que los adultos estemos excluidos porque
porque cuando vuelves a leer con tus hijos libros de la literatura infantil, te reencuentras con un mundo lúdico, divertido, imaginativo, que habías abandonado y que es muy refrescante. Habla en el libro de los días alciónicos, que me parece un concepto muy bonito para también hacerlo extensible a personas y a momentos puntuales. A mí hay un momento alciónico por excelencia que me parece es ese momento en el que los adultos cuentan historias antes de dormir a los niños. Lo mencionabas antes, lo hacían tus padres contigo. Me gustaría que hicieras un alegato a favor de este momento porque creo que es importante. Para mí fue, o sea, totalmente inspirador, emocionante, íntimo, y la relación tan especial que he entablado con la literatura tiene que ver con el recuerdo de la voz de mi madre y de mi padre contándome cuentos antes de dormir. Entonces yo soy una gran defensora cuando me preguntan qué podemos hacer para que los niños, para que los jóvenes lean. Yo creo que la clave es hacer que la relación con los libros se forje en el placer, en la intimidad, en la diversión, en la risa. Los niños en general no quieren dormirse por las noches y no quieren que los dejes solos en su cuarto en la oscuridad. Entonces se aferran a ti en esos momentos, especialmente cuando los llevas a la cama y realmente desean tu atención, tu presencia. Entonces el ritual del cuento los envuelve en un mar de palabras y ahora incluso se está empezando a estudiar el impacto que tiene contar un cuarto de hora de cuentos diarios o bueno, pues ir troceándolo. Tiene un impacto sobre la escolarización, sobre el vocabulario, sobre la capacidad de relatar y expresar de los niños enorme, ¿no? Y lo mejor es que nunca se siente como si estuvieras haciendo deberes, sino como si eso, como una diversión. Y para los adultos también es una forma especial de comunicarse con los niños a través de sus respuestas a la historia. Su mundo interior se abre también a la mirada y es una experiencia muy bonita. Yo lo practico todas las noches con mi hijo, que ya lo considera un derecho inalienable y no me deja saltármelo, pase lo que pase cuando estoy en casa. Pues con este alegato y esta recomendación nos quedamos. Yo me gustaría que todo el mundo lo hiciera, la verdad, porque creo que es muy, muy importante. Solo me queda agradecer este ratito de charla que me ha gustado mucho y muchas gracias. Muchas gracias por la hospitalidad de Oviedo, que he disfrutado tantísimo en esta estancia.